Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendiciones para todos ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente para poder compartir con ustedes el manual Dios cumple sus promesas. El día de hoy tendremos un tema que se llama la recompensa. Y este tema, mis amados, es un tema muy importante porque aprenderemos algo que el Señor nos muestra que debemos de poner en práctica en nuestras vidas. Esto es algo que es una de las dos características importantes y primordiales de todo hijo de Dios. Es importante también que si nosotros obedecemos estas dos condiciones, la promesa del Señor, vida, riqueza y honra estarán en nuestras vidas. Así es que hoy yo les pido que en este estudio, que es el número 13, comencemos con una oración. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, hoy en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Estamos gozosos porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra y permitimos, Señor, como todos los días en nuestra vida, que tú seas nuestro guiador de vida, Padre, porque así es como a ti te agrada, que tu Espíritu Santo sea quien se revele con poder en nuestras vidas y que nos muestre lo que deberemos de aprender. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, el día de hoy nuestro versículo guía será Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Entonces, la humildad y el temor del Señor será lo que hoy deberemos de aprender. Pero antes veamos algunos conceptos. ¿Qué significa remuneración? Remuneración es recompensa o galardón y que la recibirá solamente el que logre vivir en humildad y en genuina fe. ¿Y qué es la humildad? Hoy vivimos, amados, y todo lo debemos de saber, en una sociedad donde nadie ya quiere ser humilde y menos manso, sino se quieren comportar como el mundo se comporta. Pero en la Biblia la humildad, tengo que decirte, está asociada con la riqueza y el honor. Y yo te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo claro es Salomón, que él no pidió riquezas para él, sino que se humilló delante de Dios y le pidió que le diera sabiduría para dirigir a su pueblo. Y el Señor le concedió la sabiduría, pero no solamente eso, sino también le añadió riquezas. Y es aquí donde cabe decir que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente y así poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Espero que todos estén de acuerdo con esto. Y humilde, el tema que hoy estamos aprendiendo, es el contexto. No es de humildad, de pobreza, sino más lo que hoy tocamos es el contexto espiritual y que es en donde toda persona reconoce sus pecados, eso es verdaderamente ser humilde, sus limitaciones, sus debilidades y su total dependencia de Dios en arrepentimiento. Y esto es para el que ha aprendido sabiduría, porque la humildad también es el tener temor de Dios, lo dice nuestro versículo guía, y es por eso que Proverbios 1:7 apoya más y fortalece esta idea de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Podemos entender que mientras que las riquezas, el honor y la vida son las recompensas de Dios, para el humilde hay un antónimo que es entonces la deshonra y la pobreza en determinado momento, que podría ser la remuneración o la recompensa que recibiría el orgulloso, el que le falta el respeto al Señor. La palabra de Dios, amados, no dice que riquezas y honor son un regalo de Dios para sus hijos. Dios no habla de que son un regalo, sino que Dios nos habla de que son una recompensa. Es decir, entonces, que deberemos de hacer algo para merecerlas. Retomemos nuestro versículo guía.
Proverbios 22:4. Dice así: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. ¿Y qué significado tiene aquí las riquezas? Miren, muchos se equivocan y piensan que las riquezas son bienes materiales, y así no es con el Señor. Quiero decir que las riquezas que hoy te estoy hablando es de tipo moral, de cualidad espiritual, que ponemos al servicio de los demás. Es nuestro amor al prójimo. Y en 2 de Pedro 1, del 5 al 8, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal termina con la cúspide, que es el amor. Y en el versículo 8 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es necesario, hay una condición aquí, porque si estas cosas están en ti y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es madurez, sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. El otro punto, que es la honra, primero tenemos que aprender a darla. ¿Y a quién se la tenemos que dar? Al único Dios verdadero, que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La honra, mis amados, del humilde es gozar lo que Dios ha depositado en nosotros para su buen uso. Cumplimiento, compromiso y fidelidad son cualidades que Él nos ha dado y que nosotros debemos de poner en práctica. Esa es la verdadera honra de un cristiano. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta palabra obrero significa quien desarrolla una labor física o moral y recibe una remuneración. Honra es enaltecer el nombre de Dios por sobre todas las cosas, amados. Y luego nosotros seremos grandemente favorecidos por el Señor. Y ahora veamos el concepto de vida y salud. La vida aquí significa la fuerza, la vitalidad interna que el Espíritu Santo nos da para obrar y hacer de esta manera la voluntad de Dios. Recordemos, Jesucristo es la vida y nos la da en abundancia, amados. Y es por eso, benditos atributos y cualidades que Dios nos ha dado, que podemos encontrar en nuestra vida un glorioso propósito para servir al Señor. Y ante todo, la vida prometida para un hijo de Dios que decide vivir en humildad y en el temor de Dios. ¿Y cuál es esa grandísima promesa de vida prometida? Recibiremos la promesa del Señor para un hijo de Dios, y que es la vida eterna. Ahora hagamos esta pregunta: ¿puedes creer que tus finanzas, tu éxito y tu salud están ligadas con tu humildad? Miren, hay gente que por no ser humildes, siendo aún creyentes, viven una vida de miseria, enfermedad y fracasos. El orgullo es el destructor de la humildad, es el virus más terrible. Y pongamos un ejemplo. Imaginemos el cielo, mis amados, la creación de Dios en todo su esplendor, con todo su poder infinito, y aún así el virus del orgullo, de la altivez y de la soberbia se filtraron en el corazón de Lucifer. Y esto está en Isaías 14. Dice así, Isaías 14, versículos 13 y 14. Leo versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuánto más a nosotros nos puede causar en esta tierra? La palabra de Dios nos enseña que es nuestro deber y nuestra manera de vivir como cristianos el vivir en humildad. En Colosenses 3:12 el Señor nos dice así: vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La palabra vestío significa que es nuestro trabajo, mis amados, es un mandato. Yo quiero preguntar ahora, ¿cómo están tus vestiduras delante del Señor día a día en su presencia? Y cuando dice que somos escogidos de Dios, recuerda que el Señor fue el que nos escogió primero y todo fue por su misericordia, no nosotros a Él lo escogimos. Y luego dice que debemos de ser santos. Y esta palabra santo significa apartados para Él, que vivamos apartados para Él, que es santidad, dejando atrás todo aquello que nos aleja de su presencia, dejando todo pecado, dejando toda impureza, mentira, etc. Y teniendo misericordia y nunca, mis amados, separarnos de Él. Que nuestro orgullo, no nos jactemos de nada, mis amados, que el orgullo no nos lleve a perder nuestra humildad, sino que aprendamos que deberemos de ser sumisos unos a otros y revestirnos de humildad. Y entonces el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. Recuerden, mis queridos amados y amadas hermanas, estemos despiertos, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. No lo permitas. Yo te pido que recapacites y empieces una transformación verdadera en tu vida. El orgullo en nada nos lleva a edificación. En Proverbios 16:18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta palabra quebrantamiento significa una fractura, una destrucción, un choque. Sucede siempre cuando nosotros caemos en orgullo. Antes de esa caída está la altivez, y esto es peligroso para todos los que la practican. Aunque el orgullo parece una buena arma defensiva, pues sí, en el mundo así lo consideran, en realidad va a ser una arma que estará en tu contra. Y solo les dará esto, el tener ese orgullo, dar lugar a que el enemigo ataque, y abrirás puertas en tu vida que nada van a edificarla. Tu fuerza no debes apoyarla en el orgullo. Tu fuerza está en que aprendas a ser humilde, que aprendamos todos a ser humildes. Y una pregunta, ¿qué le desagrada a Dios? La respuesta es el que ha perdido la humildad. Proverbios 6, del 16 al 19, nos da una enseñanza. Dice así la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. 17, versículo: los ojos altivos y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El número 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hoy yo voy a retomar rápidamente cada uno de estos 7 características de un hombre que es poco humilde y orgulloso. Los ojos altivos son los que miran por encima del hombro. La lengua que habla mentira, esos son aquel hombre que le dice a su hijo: dile que no estoy, y su hijo recibe que también, y lo enseñan a que sea mentiroso igual que el padre. Manos derramadoras de sangre inocente, dice también, esos son los violentos. Y los que maquinan pensamientos de maldad y fuera de la ley, que significa inicuo. Anomos, en lo original, significa fuera de la ley. ¿Fuera de la ley de quién? De Dios y de los hombres. Los de pies presurosos, que por más que les dices que no hagan esto o aquello, terminan haciéndolo. Tú les das consejerías, les hablas, les dices que no hagan lo que van a hacer, y sin importarles, hacen lo que les conviene. Eso lo abomina Dios. Y también los que levantan falsos de alguien. Estos son los que hablan con propiedad y certeza, como si hablaran con verdad, como si hubieran visto lo acontecido, pero en realidad son tan solo murmuradores, personas que sin conocer a ciencia cierta lo que está sucediendo, transmiten cosas que en lo más mínimo edifican a nadie. Y ante todo, si es para edificación del cuerpo, lo puedes tú decir,
Pero si no, acércate al pastor o a la pastora y explícale lo que pasó para que no levanten falsos de alguien que pudiera estar o pudieras equivocarte. Y el que tiene un espíritu de división es todo aquel que entra en una iglesia y tal vez la divide, o está en su casa y está dividiendo la familia, o entra una persona que parece ser amigo o amiga de tu casa y termina dividiendo también. Un ejemplo claro bíblico es Absalón. Lo pueden estudiar ustedes en su Biblia. Y ahora vamos a ver y a recibir las promesas de riqueza, de honra y de vida, pero debemos de saber cómo podemos lograrlas. Recuerden que las condicionantes son dos: humildad y temor a Dios. Veamos a continuación algunas de estas características que te cambiarán la vida si decides obedecerlas. Voy a tocar humildad. Que permitas a Dios que Él te enseñe el camino. Déjate guiar por Él. Que estés dispuesto a recibir el consejo de Dios y de tus pastores. Esto es importantísimo. Los tienes cerca de ti, ellos están velando por ti, y si tú necesitas que tu pastor o tu pastora te dé un consejo, pues ellos están para eso. Estamos para eso. También que seas dócil a la corrección, que sepas reconocer tus errores y que estés dispuesto a corregirlos. Esto es importantísimo para que tú recibas tu promesa. Y ante todo, que pidas perdón a Dios y al que has ofendido. Recuerda que si tú no perdonas, la palabra de Dios dice que Dios no te perdona. Y ahora veamos el temor de Dios. El temor de Dios es amarlo por sobre todas las cosas, es reconocerlo como tu guía en todas las áreas de vida, es querer obedecer su palabra, desear servirlo en donde Él te ponga a servirlo, y es también dar a conocer sus maravillas a los demás. Eso lo significa pregonar la palabra de Dios, predícala. Cuando la humildad, amados, y la obediencia a Dios se convierten en nuestro estilo de vida, tu recompensa Dios te la dará, y te dará la riqueza, la honra y la vida. Hago notar que estoy hablando de un estilo de vida y no de una conducta circunstancial y pasajera. No, amados, deberá de ser permanente en nosotros. Y ahora sabemos qué hacer para recibir esas bellísimas y grandísimas promesas. Recuerda, al que deberemos de agradar siempre es al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te olvides, porque Dios quiere que seas humilde y obediente, ya que Él quiere darte la mejor recompensa, porque te ama, te quiere y quiere también que tú recibas grandes bendiciones. Amados, bendigo la vida de ustedes, y que en este tiempo en que vivimos hoy se muestre para todos los demás que tú desarrollas la humildad, el temor a Dios, tu obediencia al Señor. Y así las promesas del Señor hacia ti serán realidad en tu vida. Hoy te invito a que termines con el orgullo y que tengas un comportamiento nuevo desde hoy delante del Señor. Recordemos Proverbios 22:4: riqueza, honra y vida son la remuneración de la vida, de la humildad, y del temor de Dios. Son la remuneración, la recompensa de la humildad y del temor de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje, Padre, que viene, Señor, de ti, para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos a tener temor tuyo, Señor, que es el principio de la sabiduría, y aprender también, Señor, a que deberemos siempre de ponernos a cuentas contigo, ser obedientes en todo lo que hagamos y estar dispuestos a que tú, Señor, nos corrijas. Padre mío, haz tu obra preciosa en la vida de cada uno de los que nos ven por redes sociales, toca su corazón, y Padre, que cada uno de nosotros veamos que alejados de ti nada podemos hacer. Y si hay alguno ahí que nos ve por las redes, si quiere recibir a Cristo en su corazón hoy y aprender a recibir las promesas de Dios que Él tiene ya para ti, yo te pido que tú hagas esta oración junto conmigo. Dile al Señor así: Señor, te pido, Padre, que perdones todo pecado,
todo aquello que nada haya edificado mi vida. Perdóname, Señor. Hoy yo me pongo a cuentas contigo y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo entre en mi vida, porque yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Declaro que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, y que Él no murió porque Él está sentado hoy a la derecha de ti, Padre, pues sé que resucitó al tercer día. Señor, muéstrame tus maravillas, muéstrame tus bellísimas y grandísimas promesas para que yo haga tan solo tu preciosa y divina voluntad. Te lo pido en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, si Dios lo permite. Nos vemos la próxima semana.